¿Recuerdas que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mire en su corazón a una mujer y la codicie, ya adulteró. Hola amigos, una vez más aquí expuestos ante la poderosa palabra de Dios. Sí, el manual de instrucciones es un libro maravilloso que fue dejado como el manual de instrucciones para la vida, que es la explicación más precisa de Torah, libro de instrucciones para la vida. Como lo dice muy bien el libro de Proverbios en el capítulo 1, hijo, no menosprecies la instrucción de tu padre, ni la dirección de tu madre. Es decir, Dios que nos conoce sabía que necesitábamos ser entrenados en el arte de vivir para vencer la inclinación del mal que hay en cada uno de nosotros y que además comiendo del árbol de la vida nosotros pudiésemos tener los elementos necesarios para enfrentar los desafíos del día a día. El manual de instrucciones, conocido como Biblia por la mayoría del mundo cristiano, palabra muy tenue, muy pobre, que no entraña la riqueza de lo que significa el más majestuoso y extraordinario de todos los libros. Y quiero decirles que es así porque tú puedes hacer un cuadro comparativo de las 5 religiones más grandes del mundo y en un cuadro sinóptico tratar, de hecho no se puede decir sinóptico porque no son comparables, no tienen fuente de referencia, no son ni siquiera equiparables, y a los amigos que nos escuchan les ofrecemos excusas. No es una arrogancia, es simplemente que al investigar nos hemos dado cuenta que es muy distinto comparar lo que conocemos como palabra de Dios, Biblia o manual de instrucciones con cualquier otro libro de sabiduría que no tiene ni la estructura ni la base, que no es geográfico, que no es arqueológico, que no es cultural, que no es histórico. Así que qué fortuna que nosotros podamos decir hoy, después de que la historia, después de que reyes, militares, emperadores, líderes religiosos han desgastado el martillo de la persecución, han usado la retórica, la ciencia, la filosofía para tratar de opacar este poderoso manual de instrucciones, pero muchos como Voltaire, que se atrevieron a desafiar diciendo que 50 años después de su muerte, la Biblia y los cristianos desaparecerían, pero fue su casa donde Gutenberg con la imprenta imprimió las primeras Biblias. Estamos ante un libro de proporciones celestiales que no sé si llamarlo positivo o negativamente. Quisiera ser muy optimista y pensar que solo la verdad es objeto de plagio, solo la verdad es objeto de ser adulterada. Quiere decir que si hoy encontramos un desafío para interpretar la escritura porque se le ha agregado, quitado o se ha manipulado en aras de defender credos o dogmas, en vez de atemorizarnos, eso se debe convertir para nosotros en una motivación de proporciones magnas para encontrar cada vez más la certeza de este poderoso libro que ha venido transformando vidas durante miles de años. Las escrituras datan en este momento, si ustedes investigan un poco la historia de los libros de Génesis desde el año 3000 antes de Cristo, son libros que pueden estar cercanos a los 5000 años desde el primer registro atribuido a Moisés. Así que qué bueno poder saber que el estudio de la fe no es una negación a la razón, a la conciencia, no es un salto al vacío emocional, sino que hoy, cuando podemos disfrutar de grandes libros, este libro que sigue siendo de un amigo que tiene uno mío, que algún día nos veremos nuevamente, la Biblia tenía la razón, dice un arqueólogo, Werner Keller, con pruebas históricas y arqueológicas, hoy podemos decir que la Biblia tenía y sigue teniendo la razón. Así que por eso estamos aquí tan motivados, pero no motivados sin fundamento, sino nos motivamos cuando entendemos. Por eso hemos estado tomando esos 22 pilares de lo que se llama el monte de las bienaventuranzas, las enseñanzas tan poderosas. Y yo quisiera que no andáramos tan rápido. Yo sé que hay personas que a veces pueden interpretar que por qué repetimos tantas cosas. Pues es que queremos aplicar el principio bíblico.
Si tú eres coleccionista de escuelas dominicales y de sermones nuevos cada 8 días, pero no los repasas ni los interiorizas, entonces ya no puedes decir que tienes 20 años de cristiano, sino quizás uno repetido 20. ¿Por qué? Porque si no estamos aprendiendo, si no estamos incorporando contenido, si no estamos entendiendo para que esto nos permita la capacidad de pensar y discernir y poder tener un juicio real de las Escrituras, pues no vamos a tener las estructuras ni la base. Entre más entendemos esta palabra, más nos enamoramos. Entonces, ¿cuántos años llevas tú en el cristianismo? Has pasado por el monte de las bienaventuranzas, pero no te has detenido a mirar esos tesoros escondidos que hay ahí. Cuando nos damos cuenta que el monte de las bienaventuranzas lo que tiene es una reafirmación de lo que se enseñó en el monte del Sinaí, solo que en el monte del Sinaí se dieron leyes morales, religiosas, ¿verdad? Y ritualistas, aunque realmente fueron los 10 mandamientos. Lo que pasa es que los judíos fueron muy expertos en ir sacando muchos mandamientos que ustedes saben que Jesús les increpó. Fariseos hipócritas que diezmáis la menta, el eneldo y el comino y todas esas cosas. Ellos se dedicaron a hacer leyes y leyes y leyes, hacían cajitas para medir el comino y cuánto le podían echar, todo milimétricamente, cuando decían que si trabajar en día de reposo era pecado. ¿Será que si cargar una aguja o remendar o hacer esto? Y ellos se perdieron en la religiosidad. Hay una confusión en el cristianismo y el mesianismo, porque el mesianismo defiende la ley diciendo que la ley no fue abolida. No, Jesús lo afirmó, por supuesto que no. La ley no fue abolida. Lo que Jesús vino a abolir y a exterminar es todo ese fariseísmo de lo que se llama el Talmud, el Midrash y todas esas leyes que dieron. Eso lo desconoce la humanidad. Jesús antes es el modelo de quien cumple la ley, ¿verdad? Que él mismo lo enseñó. Es más, un fariseo se lo ratificó cuando le dijo, en este mandamiento, en este de amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, se cumplen todas las leyes y los profetas, porque como dice Romanos, el amor no daña a nadie. Si la ley está para que yo no ofenda en 5 pilares a Dios y 5 no ofenda al hombre, cuando el amor se vuelve mi sistema operativo, mi código rector, yo ya no tengo intenciones ni de adulterar, ni de defraudar, porque ese amor empieza a convertirse en nuestro sistema operativo. Así que esas leyes que fueron escritas en el monte del Sinaí, Jesús las está ratificando. Recordemos que Él cumple el objetivo medular de la ley, que es castigar al infractor, como cualquier nación castiga a alguien que ha quebrantado o porque fue tipificado en un delito de que robó, hizo fraude, asesinó. Esa constitución de cualquier nación no va a descansar hasta que satisfaga su demanda de castigar al delito, al delincuente, al infractor. Bueno, la constitución de Dios, cuando es quebrantada, sigue demandando que el infractor pague por ese delito, y Romanos 6:23 lo expresa muy bien. Se separó. La palabra muerte también está exacerbada en el mito religioso. Si fuéramos más pulcros y en la escritura entenderíamos que muerte significa separar de Dios. Por eso Él vino a unirnos para que volviéramos a tomar de su savia. Entonces, si la muerte del infractor es sustituida por alguien, pues la persona queda libre, que es lo que Cristo dice. Él llevó nuestras culpas. Lo que merecía nuestras faltas, lo que la ley decía que merecíamos, Él lo cargó. Sí, por eso Isaías 53 dice, llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, el descanso de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Dios cargó en Él. Ese término cargó es un término contable que significa imputar, hacer una nota crédito. Cogió todos los pecados de la humanidad y les hizo una nota crédito y lo cargó en el cuerpo de Cristo y Él los clavó en la cruz. Por eso allá en Colosenses dice, si ustedes ya aceptaron a Cristo, ya despreocúpense. Ya no anden pensando si comen kosher, si guardan el sábado, si es luna nueva, si es reposo, porque ya todos somos libres. Y solo el Espíritu puede operar contra las concupiscencias del hombre. Y aquí estamos,
Entonces nos encontramos que allá decía, no matarás, no adulterarás. Y resulta que ahora el Señor Jesús nos está diciendo, pero allá era literal, ahora yo quiero ir más profundo, porque cuando yo fundé el pueblo de Israel, esa era una teocracia política y terrenal, pero cuando yo fundé la iglesia, ahora es una teocracia espiritual. Por eso un pastor no puede estar pidiendo las primicias del pueblo de Israel, porque las primicias ahora es Cristo. ¿Cómo les parece? Bueno, un poco de información. Ya estaremos dando información cada vez más precisa sobre esto. Entonces, cuando tenemos que Cristo viene a instaurar un reino espiritual, no terrenal, el terrenal se va a instaurar en el reino mesiánico en su momento. Pero los discípulos ni siquiera lo entendieron. Y es importante que cuando hablamos de la inerrancia de la palabra de Dios, estamos hablando de la función que cumple en nuestro espíritu y no de la mala interpretación de nuestros propios líderes. Porque ustedes saben que el apóstol Pablo muchas veces no fue tan atinado en dar algunos consejos. De eso hablaremos en su momento. Pero cuando estamos mirando que esas leyes estaban ahí escritas, porque estaban escritas, era no matarás, no adulterarás, eran reinos para una convivencia de una teocracia. Ustedes recuerdan que cuando Jesús muere, allá en el capítulo 1 del libro de Hechos, que Él va a ascender, los discípulos están muy preocupados porque han dejado todo y le dicen, Señor, pero tú te vas a ir y no nos vas a cumplir la promesa. Tú nos dijiste que este era el evangelio de la prosperidad y que nos iba a ir bien y que tú ibas a cumplir esa promesa que dice que un día Israel sería el centro del planeta y todas las naciones vendrían y nos pagarían tributo, y como nosotros somos los 12, los mero que están contigo, pues imagínate cómo nos va a ir. Tú no vas a restaurar el reino aún. ¿Recuerdan? Y Jesús responde con una frase que todavía quizás es incomprensible, cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. ¿Qué quiso decir él? Lo que quiso decir Jesús es, ustedes están pidiendo un reino de proporciones terrenales, pero eso es muy pequeño. Por favor, no sean tan miopes. Yo les voy a dar un reino de proporciones espirituales. Y en esa época, un reino ganaba a otro reino por el poder, lo usurpaba. Pues yo he doblegado todo lo que el mundo conoce como mal y se lo he entregado a la iglesia. Recibiréis el poder del reino de los cielos. ¡Wow! Y eso es lo que el cristianismo no ha logrado entender, que nosotros estamos en una dimensión distinta, en el reino de lo espiritual. Por eso Jesús dijo, recuerda que allá dijo, no matarás. En mi reino ese estándar es más elevado. Si tú eres de los que vive disgustado con un hermano, si tú eres de los que desprecia a un hermano, si tú eres del que le dice a alguien necio o raca, cabeza hueca o fatua, que es un estúpido o un miserable, tú eres un potencial homicida ya tú eres un homicida. Este reino es más alto, este estándar es mucho más alto. ¡Wow! Primer mandamiento para el hombre, no lo matarás. Pero ahora nos encontramos con otro, no adulterarás. Pero allá decía literalmente, y si los pillaban, perdónenme el término, pues era aquí las manifestaciones por la universidad y por esto, esos son unos labios de paloma. En esa época los apedreaban a todos los adúlteros. Pero no había cómo descubrir qué pasaba en el interior del hombre. Por eso en el reino de los cielos Jesús recuerda todas esas leyes. Recuerdan que allá decía, no adulterarás. Pero en mi reino espiritual ustedes están a otro nivel, porque ahora ustedes tienen el Espíritu de Dios en ustedes, están participando de mi savia, de mi naturaleza divina, así que ya no pueden ustedes concebir la ira ni el resentimiento. No puede que un cristiano esté orando por enemigos o peleando con otro, o disgustado, o contigo no hablo porque tú me la hiciste y yo contigo no me comprendo. Es que ese mandamiento es lo que está diciendo, es que somos potenciales homicidas. Y ya somos culpables de ese juicio. ¡Wow! Pero ahora dice, ¿recuerdas que dice no adulterarás? Pero yo te digo que es más profundo todavía. Es lo que pasa dentro de ti. Y en este preámbulo, que estos 5 días los vamos a dedicar a estudiar estos temas, vamos a desentrañar qué es el adulterio. Adulterar, ¿qué significa? ¿Cuál es el impacto? Porque la humanidad está perdiendo el capítulo en el adulterio. Ahora, ¿de dónde vendrá el adulterio? Es una pregunta que nos deberíamos hacer. No, Satanás lo metió. No, Jezabel lo metió. Ve, qué extraño. Lo que estaba leyendo es que de las obras de la carne viene el adulterio, que del corazón del hombre.
viene el adulterio. Es decir, que cada uno de nosotros es amo de su destino y capitán de su alma. Retomemos el caso de José. José pudo haberse ido ante las tentaciones. Él pudo haber concluido, mira Dios, yo he querido ser un buen tipo, hasta consagrado. Pero mira, yo estoy aquí como un esclavo y esa mujer bien hermosa y yo solito. Y además si yo no satisfago esa petición de ella, me pueden matar. Yo tengo que ceder. Yo sé que tú me vas a comprender. ¿No? José tomó una decisión y es conquistar y sobreponerse. El Talmud, que es tan filosófico, dice que lo que hizo que realmente el mar se abriera, que el mar huyera cuando Moisés estaba, no era porque Moisés había colocado la vara, sino porque llevaban los huesos de un hombre que años atrás había huido ante el pecado honrando a Dios y el mar decidió honrarlo, huyendo de alguien que hace los milagros que él puede hacer. Los milagros que nosotros podemos hacer potencian los milagros que Dios sí puede hacer. Nos vemos mañana con este tema del adulterio. Bendiciones para todos.